Para reflexionar un poquito sobre la cooperación intersectorial, me parece que primero hay que ponerse un poquito en un análisis histórico, o sea, decir, yo creo que venimos de los 80 y los 90 en donde se estigmatizó el sector público y que en estas últimas 2 décadas vuelve de nuevo la idea a instalarse del papel estatal con una renovada identidad. Me parece que esto es lo más importante. También hay que ver que han sucedido se han conjugado una serie de entramados sociales y políticos que de alguna manera se han opuesto a las políticas de ajuste, y esto dio surgimiento a estrategias políticas alternativas, que algunos, entre comillitas lo pondría, le llaman post-neoliberales. O progresistas, ¿no es cierto?, que creo que hay que analizar un poco, porque, bueno, pero de todas maneras lo importante es que vuelve el papel del Estado a primer plano de los debates, y sobre todo en la idea del combate de la desigualdad y la exclusión, ¿no? O sea, estados con un crecimiento económico mayor y con garantías de derechos sociales, digamos que esto es lo más importante. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros observamos de avances y retrocesos en materia de políticas públicas de infancia? Y bueno, en principio decir que las mutaciones siempre son desparejas y bastante contradictorias, tanto en el Estado Nacional como dentro de mi provincia y en los municipios, ¿no? Sobre todo si hablamos del piso de protección y sobre todo de los grados de intersectorialidad alcanzados, que contribuyan a una mejor calidad de vida de la población infantil. Y en esto es lo que me interesa colocar ahora. Es decir, en principio 2 palabras de lo que es la intersectorialidad, que me parece importante. Porque muchos hablamos de intersectorialidad, ¿no? La retórica es bastante importante sobre esto. Es decir, es una integración de sectores que posibilita la búsqueda de soluciones integrales. Esta idea de integración y de soluciones integrales nos habla de que esto tiene un fundamento político, que hay que desmontarlo un poquito para saber qué quiere decir, porque si no lo decimos, pero no nos da la idea de lo que hay que hacer. Y la otra cuestión, que forma parte de la intersectorialidad, es que las diferencias de los sectores, esto es, las diferencias que existen entre un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud y demás, pueden ser usadas productivamente para resolver problemas, creando mejores soluciones. O sea, soluciones integrales y mejores soluciones. Este último le da el fundamento técnico a la intersectorialidad, que es lo que me interesa mirar ahora. Es decir, pero obviamente la intersectorialidad no es una solución mágica, ¿no? Pero sí es un espacio para una reflexión crítica, que puede dar algunas claves para una mayor efectividad en los dispositivos políticos, ¿no? Que problematice la cuestión de las desigualdades, repare inequidades y no se quede atendiendo meramente la pobreza, no porque no sea importante, sino porque desvía la atención de lo que tenemos que transformar concretamente. Ahora bien, ¿de qué hablamos y qué criticamos o qué revisamos nosotros cuando hablamos de que esta transformación cultural tiene que proponer los acuerdos políticos? O sea, cuando hablábamos de esta idea de la perspectiva, digamos, política, ¿no? O sea, estos acuerdos políticos. Primero, decir que contribuyan a mecanismos de coordinación y que estos sean interdisciplinarios. Y miren, la idea de interdisciplinariedad en el ámbito de la niñez que nosotros encontramos, puedo remitirme a muchos relatos que hemos encontrado en los municipios, en distintos funcionarios. Si hablamos con respecto a la interdisciplinariedad de personas, en niñez muchas veces queda focalizado, cuando hablamos de participación y de equipos, en una visión meramente tecnocrática y sobre todo tomando a algunos actores como son
como son como son los clásicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, ¿no es cierto? No abriendo, lo mismo cuando hablamos de intersectorialidad, de interdisciplina de ámbitos de gobierno, siempre hablamos de los ministerios más importantes o más conocidos, salud, educación, nunca nos acordamos de los otros, ¿no? Y la otra cuestión clave, que también me parece que trae muchos problemas, es la cuestión de que estos acuerdos tienen que ser planteados en base al pluralismo y el conflicto, ¿no? Y el reconocimiento fundamentalmente de la diferencia. Allí es cuando vuelven de nuevo estos espacios intersectoriales, que no hace falta hablar del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales para darnos cuenta que también en ámbitos mucho más chiquitos los consensos, en vez de los acuerdos, terminan homogeneizando las discusiones y solapando, borrando los conflictos que hay dentro de los grupos. Entonces, esta idea de la cuestión política de la intersectorialidad nos tiene que permitir hacer reformas administrativas muy difíciles de realizar. No es fácil hoy en ninguno de los estados poder transformar, mover la burocracia y las cristalizaciones administrativas que hay. La otra cuestión de las mejores soluciones técnicas, que es la otra cuestión de la intersectorialidad, hay dos cositas que me interesan plantear. Primero, me parece que estos espacios tienen que discutir una prevalencia que hay en el ámbito de las políticas sociales, la visión y la retórica del enfoque de derecho como intrínsecamente emancipador. O sea que con solamente el hecho de hablar de los derechos y que hacemos enfoque de derechos, es como que ya estamos salvados, ¿no? Y analíticamente incuestionables, o sea, que como que no hay que revisar esta cuestión, como que los derechos humanos son una cuestión inamovible y no una construcción social, ¿no? O una construcción histórica. Entonces, esta es la primera discusión que me parece que hay que hacer al interior de los equipos, de las soluciones técnicas. Y la otra cuestión, obviamente, que es hacer oponerse a la proliferación y todavía permanencia de las prácticas generalizadas de políticas focalizadas, que de programas desconectados, bueno, ya voy a hablar mucho de esto, que obviamente despolitiza y tecnocratiza el enfoque de derecho y las políticas sociales e impiden ver el fondo, que obviamente son las producciones de exclusión. Entonces, voy a tratar de avanzar más rápido. Es decir, que estos dispositivos intersectoriales es una posibilidad para no pensar la inmediatez, sino para dar las discusiones ausentes hoy en el ámbito del Estado, que permitan incidir en la agenda pública y política. Es decir, deberían ser resignificados como espacio de producción transformadora de los sentidos sociales. ¿Y qué es lo que no discutimos? Bueno, una de las cosas que creo que en el ámbito de los funcionarios no discutimos es que hay que tomar la decisión de que hay que hacer planteos de la integralidad de las políticas sociales. No solamente, y como muy bien lo plantearon varios acá, tenemos un corpus legislativo muy importante en el país y en todas las provincias. El problema es que con eso no alcanza. Necesitamos concretizar en la gestión pública estas cuestiones de la integralidad o la intersectorialidad que hoy están prácticamente ausentes. Me va a matar mi gobernador diciendo estas cosas, pero decimos de alguna manera lo que está pasando. Yo creo que el tema de la intersectorialidad es un tema nuevo. Yo creo que hace 5 o 4 años no estábamos hablando de intersectorialidad. Yo creo que se ha metido un poco más ahora. Y esto hay poca circulación y disponibilidad de esta información, no es accesible para todos los funcionarios, no todos tienen posibilidades de encontrarse con investigaciones o publicaciones sobre estos temas, de cómo resolver estas cuestiones, y me parece que los gobiernos locales, por lo menos de Córdoba, esta estrategia está todavía ausente y que ahí es, me parece, donde hay que focalizar las mayores
digamos, hay que poner mayor esfuerzo. Bueno, de la experiencia realizada sobre estos espacios, ¿qué nosotros encontramos? Bueno, unas cuantas dificultades. La primera es que estos espacios no se saben sostener en el tiempo, o sea, sobre todo estas estrategias intersectoriales y participativas no duran mucho, a pesar de que por ahí hay leyes que trabajan la idea de que le dan identidad. Tienen una débil, por lo tanto tienen una débil institucionalización y no tienen un reconocimiento legítimo político que les permita concretar políticas y servicios. O sea, porque cuando los llevan a su propio ministerio, el acuerdo que encontraron entre un espacio intersectorial, el ministro no le da corte, no le da bolilla, como decimos nosotros. La otra cuestión que me parece importante y que no se está produciendo es cómo trasladamos una experiencia exitosa que generalmente está hecho en lo micropolítico, cómo se replica en lo macro. Gracias. Bueno, para ir cerrando, digamos, el desafío entonces es que estos dispositivos sean superados. Para que sean superados tienen que ser realmente resignificados. Tienen que superar las simples articulaciones, que hoy son en general lo que se habla de intersectorialidad, en realidad son articulaciones, que incorporen la perspectiva interdisciplinaria con enfoque de la diferencia y que supere la tendencia homogeneizante que hoy está planteado. ¿Cómo hacerlo? Me parece que la única es con una propuesta de formación. Y acá no a mis colegas, que todos tienen muchos formación, pero creo que hay que mandar a estudiar a los responsables de formulación e implementación de políticas públicas, a agentes públicos y algunos otros más. Estamos haciendo una propuesta en Córdoba con la Universidad Provincial, que recientemente se ha creado, en donde está cerrando la universidad con todos los ministerios un acuerdo que creemos que quizá en otro encuentro, y si me invitan, a lo mejor podemos hacer mostrarle una experiencia parecida a la que, por ejemplo, realiza Claxo con la red de posgrados. En fin, esto me parece que es una perspectiva de solución a este tema. Muchas gracias.